Sáenz de Miera. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es la emisión de Voces del Periodista, radio correspondiente a este viernes 3 de noviembre de 2017. Antes de salir al aire o de entrar al aire, no sé cómo lo quieran ver, por la frecuencia de ABC 760 AM, la radio ABC, permítanme pedirles que no solo nos oigan, no solo nos vean, sino que interaccionen con nosotros. Escríbanos, miren, el Twitter de Celeste, @CelesteSaenzM, el Twitter de su servidor Jorge Santa Cruz, @Jorge Santa Cruz 1, y el correo electrónico del programa, escríbele a celeste@gmail.com. Otra vez, escríbele a celeste@gmail.com. Por cierto, está en circulación el número 364 de la revista Voces del Periodista. Ustedes pueden acceder al contenido de manera gratuita, como siempre será así, con que tecleen www.vocesdelperiodista.com.mx, y también pueden entrar a Voces Diario, o sea, nuestro periódico digital, www.vocesdelperiodista.mx. Suscripción en YouTube. La suscripción en YouTube. Suscripción en YouTube. Es que me dice nuestro productor Jonathan Álvarez que se pueden suscribir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, para seguir todos los contenidos de Voces del Periodista, sea radio, sea video. Es en youtube.com.mx, Voces del Periodista Radio. Muy buenas tardes, México, las 5 de la tarde con 5 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, de este esplendoroso viernes 3 de noviembre de 2017. Tenemos todavía un sol que acaricia, un sol que nos llena por un lado de tranquilidad y por el otro de nostalgia. Es de esos soles que van anticipando la próxima llegada del crepúsculo, de esos soles que hacen que las siluetas se vuelvan alargadas, se vuelvan algo así como, insisto en el término, nostálgicas, como quizás un poquito lánguidas, pero es un sol hermoso el que tenemos en la capital de la República Mexicana. Les saluda su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora y directora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. Será un placer que estén con nosotros de aquí y hasta un poquitito antes de las 6 de la tarde. Les ofrecemos el teléfono en cabina, el 55 18 77 60, 55 18 77 60, y les ofrecemos, tienen la primicia, ya está circulando la revista Voces del Periodista en su edición 364, que viene verdaderamente espectacular. En Voces del Periodista, la revista, podrán recrear la entrevista que tuvimos hace algunos días aquí con el presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, y esa entrevista se titula El cártel financiero público-privado responsable de la devastación de México. Pero vienen muchísimos contenidos. Está, por supuesto, el artículo del director de la revista, que es nuestro director y productor general, Maurice Salum-George. Vienen materiales como el de la abogada y comunicadora Eva Gollinger. En fin,
de hombres, de observadores, de analistas como Diego Papalardo, que está muy pendiente para Voces del Periodista de lo que ocurre en América del Sur y en España. En fin, ustedes pueden acceder de manera totalmente gratuita al contenido, así es y así será, con que escriban en el teclado de su teléfono móvil, de su tableta, de su computadora la siguiente dirección: www.vocesdelperiodista.com.mx. Ahora, ¿quieren enterarse de las noticias más recientes? Háganlo a través de Voces del Periodista Diario, www.vocesdelperiodista.mx. Y nuevamente, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, saludamos a toda nuestra audiencia, la que nos sigue en Voces del Periodista Radio, a través de ABC, Radio ABC 760 AM, de todas las emisoras de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa en el sureste de nuestro país y del grupo de La Pantera en el norte de la República Mexicana. Hoy vamos a repasar asuntos que tienen que ver sobre todo con la seguridad pública, la seguridad interna y la seguridad nacional, con un hombre que conoce muy a fondo estas cuestiones. Él es el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Y por supuesto, como cada viernes, como cada fin de semana, tendremos el análisis político nacional desde la bellísima Monterrey, la ciudad regia, la capital regiomontana, con el maestro Benjamín Castro. Las 7 de la tarde con 10 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le preguntaremos a nuestro productor Jonathan Álvarez, al ingeniero Víctor Melara, a Maribel Olvera, que está por allá, si nos hemos enlazado ya perfecto con el maestro José Alfonso Suárez del Real. Perfecto, bueno, pues enseguida vamos a ir con él y le vamos a pedir que comente un tema que tiene que ver con el sereno. A ver, no con el sereno, es decir, con la temperatura ambiental. Deja el jocoque al sereno. No. Estamos hablando de aquel velador citadino que, armado con una linterna y quizás con un silbato o con algo parecido, decía: son las 11 de la noche y todo sereno y tranquilo. Pero creo que lo que menos tenemos en la capital de la República y en el país es estar serenos y tranquilos. En este preciso instante le podemos decir que autoridades de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigan si las cabezas que encontraron aquí corresponden, imagínense qué terror, a los cuerpos desmembrados encontrados en el Estado de México. Es el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, a quien saludamos. Son las 17:11. Todavía tenemos 4 minutitos para plantear el tema antes del primer corte. Maestro, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, como siempre, y en verdad esplendorosa tarde de noviembre. Disfrutan los capitalinos de las capitalinas y seguramente en todo el país. Y bueno, pues usted ha hecho una introducción muy interesante y jocosa con el jocoque, el sereno, de este personaje tan ya olvidado, pero para algunos de nosotros recordados, de el sereno, escuchar al sereno que diera las horas y que avisara que todo estaba tranquilo y sereno. Pero ya en el léxico normal, cuando uno dice será el sereno, se entiende, se sobreentiende que uno está poniendo en tela de duda cualquier argumento que se esté esgrimiendo o cualquier argucia que se esté tratando de generar para engatusar a quien está enfrente. Y ese será el sereno que los mexicanos
usamos de repente para deshacernos de ese tipo de situaciones, pues viene desde antaño, de cuando en efecto los responsables genízaros, también se les decía, por esta cuestión de los otomanos, los responsables de mantener el orden, los que le daban serenidad a la vida de la capital, pues eran también los que se hacían de la vista gorda de repente y gritaban "será el sereno", o no tocaban su silbato, y las cosas malas, la picaresca, ocurría en la vida colonial. Y decimos nosotros que será el sereno, esto que nos quieren engatusar con que en la Ciudad de México no existe crimen organizado. Y estos guardianes ahora nocturnos y diurnos que otrora patrullaban hasta con bicicleta y su silbato en las noches, todavía a mí me tocó ese proceso, y estoy hablando de hace 30 años, a la mitad de mi vida. Existía la policía auxiliar que por las noches hacía rondines en bicicleta tocando su silbatito, y eso indicaba que uno estaba tranquilo porque cerca había un policía. Bueno, hoy se encierran en eso que denominan los C4, los C5, es decir, centros de controles. 4 o 5 hablan de generación tecnológica de los que están proveídos, a través de los cuales, como si fuera el Big Brother, afirman vigilar a una ciudad a través de cámaras, de drones, de sensores ubicados en principales avenidas y cruces de la capital. Pero ocurre eso que usted acaba de decir. Aparecen de repente, lamentablemente, y para azoro del mundo y pavor de muchísimos, cabezas en barrios importantes de la ciudad y cuerpos que aparentemente forman parte de esas cabezas en el Estado de México, indicando que hay una guerra por el territorio, y no podemos nosotros cerrar los ojos y pensar que lo que le ocurrió a quien se ubicaba como el responsable del grupo La Unión en Tepito, a este individuo conocido como el Cayagua, ejecutado en Linda Vista, no tenga nada que ver con todas estas situaciones. Sí, perdóneme, maestro, lo voy a tener que interrumpir. El tema ya se puso muy bueno, pero ya tenemos que ir a un corte. Son las 5 de la tarde con 16 minutos. Es el maestro José Alfonso Suárez del Real. Es Voces del Periodista. Es Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora y directora del programa, Celeste Sáenz de Miera. Será el sereno. Nosotros volvemos. Está usted escuchando 38. Ahorita continuamos al aire. Continuamos las 5 de la tarde, 18 minutos, las 17 con 18 del 3 de noviembre del 2017. Bueno, platicábamos en el corte con nuestro productor en cabina, con Jonathan Álvarez, que los serenos comenzaron su labor quizás en tiempos de la colonia. Es muy probable que en tiempos de la colonia, y que parte de la misión de estos serenos, de estos veladores de la vía pública, era darle tranquilidad a la gente en tiempos en que se le tenía mucho miedo a los fantasmas, a los espantos, ¿no? De ahí que son las 11 de la noche y todo sereno y tranquilo, y pasaban con su linternita. Bueno, tan los serenos llegaron al siglo XX, que en las mañanitas que cantaba, no el rey David, pero sí Pedro Infante, se decía: y ahora sí, señor sereno, si puede usted
prender su linternita, que no sé qué tanto, ¿no? Entonces el sereno fue mucho del paisaje urbano de no solo de México, sino también del paisaje pueblerino. Yo recuerdo que por ahí de los, pues, mire, yo voy a los 60 ya, nací en Aguascalientes, entonces en el 58, modelo clásico, por cierto, por ahí del 62, 63, sí se escuchaba, yo recuerdo 65, todo sereno y tranquilo. Pero aquí la cuestión es que yo creo que hay que tenerle mucho más miedo a los vivos que a los muertos. Y retomamos la conversación con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro, me alargué, nos alargamos, perdónenos. Valió la pena, porque en efecto, ustedes están haciendo reminiscencia. Fíjese lo que genera, cómo despierta en nuestras memorias, en nuestros imaginarios, una simple frase. Y en efecto, que cualquiera de ustedes dos que se haya acordado de que en las mañanitas se dice, y ahora sí, señor sereno, agradezco su favor de apagar su linternita para que pase mi amor. O sea, es una figura muy especial, muy puntual, que sí, en efecto, se remite a esa época de la colonia en donde los serenos andaban con una linterna y acompañaban a las personas que llegaban o que salían de algunos de esos lugares prohibidos en que se bebía, se jugaba y se alternaba con las mujeres de picos pardos, acompañaban a esos personajes hasta el portón de su casa para que pudieran abrir. También lo hacían para acompañar a un médico que era requerido en emergencia. Era el sereno el que servía de enlace entre una persona que tenía algún mal, alguna dolencia. La familia llamaba al sereno y el sereno iba a buscar al boticario o a el farmacéutico. Y sí, usted, el modelo clásico, recuerda muy bien esta situación, que en la capital del país, le digo, yo creo que todavía en los años 80, en la primera década de los 80, la policía auxiliar tenía esa función, y en bicicleta. Eso sí lo recuerdo muy bien, y con un silbato largo que tenía un especial sonido que no era tan molesto para la gente que estaba dormida. Pero estamos aquí hablando de que se utiliza el término, ¿verdad?, que sea el sereno, para decirle a quien sea, para desacreditar alguna argucia que se está tratando de generar. Y estábamos hablando nosotros de este problema del crimen organizado en la Ciudad de México, en donde nos dicen que con tanta tecnología y que con tantos avances esto no es posible. Cuando, mire, maestro Santa Cruz, yo todos los días recibo en las oficinas o en las escalinatas de Donceles a personas que me están diciendo que a nombre de tal o cual organización criminal están ya extorsionando no solamente a quien ofrece mercancía en la vía pública, sino ya a comerciantes pequeños, comerciantes medianos, y esto sí ya resulta algo preocupante, que sí se debe de disuadir con hechos contundentes. Yo sé que el señor procurador ya hace 3 semanas presentó a un joven que estaba cometiendo este tipo de extorsiones en la zona de Buenos Aires. Pues comentarle al señor procurador que esto es como la masa, se corta uno y salen 4, y ya hay más de 4 cometiendo este tipo de delito que pone muy tensa y muy nerviosa a la gente. Yo espero que en efecto don Willy Zúñiga Castillo, que es el titular
de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestros y otro tipo de delitos graves, pues sí continúe con una investigación que no se concentre simple y llanamente en el mercado de Sonora, en donde sé que está haciendo una buena pesquisa, sino que la amplíen prácticamente a la parte del centro de la capital. El mercado de Sonora no está nada lejos de la colonia Buenos Aires, y la colonia Buenos Aires no está nada lejos de la Roma, y la Roma está muy cerca de la Juárez y de la Condesa, y la Juárez no está lejos de Tepito, y Tepito no está lejos de Santa María, y ya le he indicado las colonias de donde estoy recibiendo este tipo de denuncias. Entonces es evidente que no podemos nosotros decir 3 de noviembre y sereno, todo lo contrario, diría yo 3 de noviembre y en alerta policías, en alerta autoridades, por favor, vincúlense con la comunidad, no lo tomen a broma, no es una cuestión de quitarles el tiempo, es mejor escuchar, es mejor investigar y es mejor acreditar que no existe el crimen organizado a pensar que la gente está asustada entre el temblor y con un grupo de pequeños delincuentes de 13 a 14 años, halconcitos que quieren llegar a hacer algo más que no tienen nada que hacer. Por el otro lado, yo le pediría a la autoridad de la Ciudad de México y a los jefes delegacionales que en verdad se lo tomen también en serio y que abran sus casas de cultura y sus deportivos gratuitamente a los menores de edad. Gratuitamente organicen los torneos de fútbol, gratuitamente les permitan jugar básquetbol, porque la situación está muy difícil para que una madre jefa de familia pueda aportar para que puedan pagar lo que se llaman los autogenerados de estos establecimientos. Pero la autoridad sí puede aportar de ese enorme presupuesto que tiene para la prevención del delito y becar a esos chiquitos en lugar de dejarlos sin poder jugar porque no les alcanza y a merced de alguien que los invita a formar parte de estos juegos criminales, de estos juegos macabros, en donde empiezan a darse cuenta que el terror y el miedo es una arma mucho más fuerte que la presencia de una arma física. Aquí tenemos una situación que podemos desarticular y estamos a tiempo. Lo estoy diciendo hoy, 3 de noviembre, a través de los micrófonos de mi casa predilecta, Voces del Periodista, para que luego no digan que nadie les advirtió. Vuelvo a repetir, del presupuesto que tienen para prevención del delito la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la de Desarrollo Social y las delegaciones, hagan la vaquita para becar a todos los niños y niñas de las delegaciones centrales y entonces tenerlos en los deportivos, en las casas de la cultura y tener chicos becarios, no prospectos de sicarios. Sí, así es, maestro. Bueno, es el maestro José Alfonso Suárez del Real. Las cosas no andan tampoco bien a nivel federal, no se piense usted. Las proyecciones en cuanto a los crímenes violentos, a los asesinatos dolosos,
de 2017 indican que podría rebasarse el tope que dejó Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México. Bueno, el caso es que nos enteramos de que en cementerios de Tamaulipas pasó una cosa extrañísima, y no por culpa de los muertos, sino por culpa de los vivos. Un retrato de que las cosas a nivel federal también andan mal. Vamos a continuar con esta charla con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, pero antes un corte. Es Jorge Santa Cruz, a nombre de Celeste Sáenz de Miera, quien es la conductora y directora de este programa. Las 17:30 y todo a gusto en la cabina, y espero que con usted también. Le iba a decir todo sereno y tranquilo, pero ¿qué tal si me crece la nariz? Ya volvemos. Marque usted el horario de oficina 55 ¿Y por qué no lo pones en 56 el canal de YouTube? Continuamos. Continuamos, amigos tan gentiles, las 17:33, 5 de la tarde, 33 minutos, y le digo qué temperatura tenemos en este momento en la capital de la República Mexicana, en la zona centro de la Ciudad de México, pues ni más ni menos que 27 grados Celsius. Bueno, pues don David Ortiz nos llama desde Chimalhuacán, en el Estado de México, y nos dice: todavía pasan los serenos, por lo menos 1 o 2 veces al mes, en grupos de 2 a 3 personas, con sus silbatos a las 2 o 3 de la madrugada. Yo creo que esos silbatos son como ocarinas, o eran algo parecido a las ocarinas. Bueno, en un cementerio de Matamoros, en el cementerio central de Matamoros, Tamaulipas, pasó algo extraño ayer y antier. Resulta que, a diferencia del aforo o de el número de personas que acudieron a visitar las tumbas de sus amigos, de sus familiares, en fin, pues este día 2 y este día 1, según reportó el periódico Milenio, citando a don Noé Ibáñez, cuidador de tumbas del cementerio central de Matamoros, pues solo acudió más o menos un 10%. ¿Por qué será? ¿Qué lectura le da el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera? Maestro, ¿cómo ve esto? Gracias, maestro Santa Cruz. Sí, en efecto, la nota de nuestro compañero César Peralta, corresponsal de Milenio en esta ciudad fronteriza, colocada en la sección nacional, no es muy amplia, no es muy prolija en información. Sin embargo, a mí me llamó inmediatamente la atención, porque es muy grave que el temor se imponga a una tradición tan arraigada en la cultura mexicana como es el culto a los muertos del día 1 y 2 de noviembre. Y me preocupa más porque todo el mundo que estamos inmersos en estos temas tan difíciles, tan complejos, tan complicados, tan indeseables como es la cuestión del análisis del ir y venir del narcotráfico y del crimen organizado, a todos nos queda muy claro que existía, por lo menos hasta este 1 y 2 de enero, en el país un acuerdo entre grupos criminales para que estos días de fieles difuntos se respetaran entre ellos, y aunque se divisaran unos a otros siendo enemigos irreconciliables, por respeto a sus fieles difuntos no generaran disputas y mucho menos situaciones violentas. Tan es así que en los cementerios del estado de Sinaloa es muy común
escuchar las grandes tamboras y ver los grandes arreglos que se están enviando a los familiares a los difuntos que tienen en uno de los cementerios más exclusivos que exista, no solo en el estado de Sinaloa, sino en el país, podría yo decir. Y pese a que allí están tirios y troyanos rezando por sus muertos, cada quien está en lo que le toca y nadie se ve ni de reojo y mucho menos se echan miradas fulminantes, porque van a lo que van, a conmemorar, a celebrar a sus fieles difuntos, a rezar los rosarios, las misas, en fin, aquello que le agradaba a el difunto en cuestión. Por ello, entenderíamos nosotros que esta práctica que hemos visto en todos los diversos cementerios de la zona de guerra no convencional, allí en donde han sido sepultados personajes vinculados al crimen organizado, aplicaría la misma tregua pactada o tregua no escrita entre grupos de distinta filiación criminal. Y aquí que en Matamoros, que es además zona fronteriza, pues en un reportaje muy breve, pero para darle mayor contundencia al reportaje, Peralta entrevista a una persona, a don Noé Ibáñez, que desde hace 15 años viene ganándose buenos centavos los días 1 y 2 de noviembre en el cementerio central de Matamoros, limpiando y arreglando las tumbas para quien se lo pida. Y el día de ayer, sobre las 4 o 5 de la tarde, Peralta le entrevista y este hombre le dice: en esta ocasión no sé qué pasó, que no llegó ni el 10%. Dice: ahorita no me llevo, no alcanzo ni los 100 pesos cuando hace un año había yo ya juntado más de 1,000 pesos de las propinas que la gente me daba. Y también lo que nos llama la atención, y Peralta también se percata de esa situación, que la autoridad fronteriza mexicana afirma que tuvo un ingreso de 15,000 visitantes por los puentes fronterizos, hecho que no coincide con la salida de parte de las autoridades estadounidenses. Será el sereno, pero allí sí tampoco nos engatusaron con esta información de que había llegado un flujo de visitantes que seguramente fue a los panteones. Una nota breve nos indica que no fue así, y esto es muy grave porque esto nos está indicando que estos pactos no escritos, que estos acuerdos entendidos entre los grupos criminales ya no se están respetando, por lo menos en Matamoros, Tamaulipas, y lamentablemente el estado de Tamaulipas siempre ha sido el escenario de quiebres, de rupturas, de acuerdos y de alianzas. Baste ver simple y llanamente la ruptura entre los integrantes del Cártel del Golfo y sus sicarios, que eran los Zetas, que se convirtieron de la noche a la mañana en enemigos acérrimos, encendiendo un territorio aparentemente apaciguado por un solo grupo criminal. Sí, totalmente de acuerdo, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Y este es un tema que no se debe descuidar. Cuando ya el país, cuando ya la partidocracia ha metido al país de lleno en el tema de la sucesión presidencial. Por un lado, la partidocracia que goza de poder tomar decisiones desde el gobierno, una parte de esa partidocracia perfila a quien es el actual secretario de Hacienda, porque nos dicen que pues es el más apto, ¿no? Pero por el otro, aunque las cosas económica y financieramente hablando están muy complicadas, también las de la seguridad. Yo quisiera un comentario en 30 segundos, un minuto, maestro, antes de irnos al corte. ¿Cómo no? Pues simple y llanamente ya están preparando muy bien el camino, Este descubrimiento de Ixachi, este campo petrolero en Cosamaloapan, que hace unas horas se acaba de anunciar Enrique Peña Nieto, con 350 millones de barriles de petróleo, pues hacen muy atractivo ahora sí la sucesión presidencial para un candidato de el partido en el gobierno. Lo hacen muy apetitoso porque British Petroleum va a ser la primera que va a levantar la mano para decir: yo exploto aquellos campos que explotó hace muchísimos años y que le fueron quitados por el general Lázaro Cárdenas del Río. Sí, totalmente de acuerdo. Es un campo con características similares al Sama 1, con Z, Sama 1, que prácticamente se le regaló a Sierra Oil and Gas, y que mediante un fideicomiso abierto por Citigroup vía Banamex se jalaron recursos de las Afores, recursos de los trabajadores mexicanos, y se está trabajando la explotación de ese campo Sama 1 sin que Sierra Oil and Gas corra un céntimo de riesgo. Bueno, son las 5 de la tarde, 45 minutos. De regreso, el comentario desde la bella Monterrey con el maestro Benjamín Castro y la conclusión del también maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Es Jorge Santa Cruz, a nombre de la conductora y directora de este espacio, Celeste Sáenz de Miera. Volvemos. Amigos, ¿qué les ha parecido? Escríbele a celeste@gmail.com. 5 de la tarde, 47 minutos. Yo le voy a pedir a Jonathan Álvarez, que está en la producción aquí en cabina, que desvíe la cámara y la mueva hacia la página de YouTube de Voces del Periodista, porque con que ustedes entren a YouTube y le pongan Voces del Periodista Radio, les van a salir los programas, ahí los van a encontrar, los más recientes, que será de 3 meses, 4 meses a la fecha. O si entran, nos explicaba el propio Jonathan a Google y le ponen Voces del Periodista Radio, los remite también a nuestro canal de YouTube. 5:47, tiempo del centro, desde la hermosa ciudad de Monterrey, Benjamín Castro. Adelante, Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Hoy quisiera comentar acerca de este viaje que está iniciando Donald Trump hacia Asia, con una parada, digamos, de casi 3 días en China, y por supuesto también por visitar Japón, Filipinas principalmente, y acudir a la reunión de la APEC, en donde muy probablemente también se entreviste con Putin, el presidente ruso. Es decir, hay que entender que independientemente de quién sea Trump, él va precisamente a una región en donde está en marcha un movimiento de países, vamos a decirlo así, un movimiento de países que busca dejar atrás el colonialismo, y quiere decir el atraso, la miseria, la poca capacidad productiva, etcétera, que se les ha impuesto por siglos, ¿verdad? Porque es por siglos el colonialismo. Pues han creado toda esta perspectiva, liderados por China, de la nueva ruta de la seda, o la franja y la ruta, para, digamos,
dedicar todo aquello que China ha podido acumular en estas décadas, sobre todo la parte monetaria, los 4 o 5 billones de dólares que tienen en reservas, que pues si no se utilizan, si no se invierten, no sirven de nada, porque pues en este momento tener 4 o 5 billones de dólares no sirve de nada, decía yo, porque los intereses que está pagando Estados Unidos pues son negativos, ¿verdad? Son de menos de 1%, y ahí es donde está la mayor parte del dinero de China. Entonces ellos lo que quieren es invertirlo, convertirlo en inversión física, convertirlo en infraestructura, en ferrocarriles. Están haciendo algunos en África, por ejemplo, en canales como el de Nicaragua, o como los ferrocarriles que pretenden hacer acá en Sudamérica, del Pacífico al Atlántico, y así por el estilo, como el puerto de Pireo allá en Atenas, que también está siendo construido o reconstruido. Creo que Cuba también ya va a tener un acuerdo para convertirse en una especie de estación de la nueva ruta de la seda, estación marítima, por supuesto, siendo isla. En fin, una serie de proyectos de esa magnitud que están siendo impulsados como una forma de vencer el estancamiento que mantiene Occidente y sacar a las naciones, como decía, del colonialismo, o más bien de la condición que el colonialismo les ha impuesto. Bueno, entonces va Trump para allá, y Trump pues no es un liberal de Wall Street, no piensa así. Trump es una figura que piensa que Estados Unidos debe recuperar su industria, que perdió porque la exportó en busca de mano de obra barata, por ejemplo, acá a México, y que debe volver a industrializarse y volver a crecer. No cree en los dogmas del calentamiento global, como tampoco creen los chinos ni los rusos, y cree pues que la industria es básica. Tiene un gran proyecto de infraestructura de $1 billón para los Estados Unidos, pero no tiene dinero. Y no tiene dinero, y tampoco le quiere pedir a los bancos. Ya dijo, no vamos a hacer la infraestructura con dinero privado, con dinero de Wall Street. Entonces ahí puede engarzar con la perspectiva de los chinos, y entonces sería una situación revolucionaria, digamos, ¿verdad?, en las relaciones internacionales. Un acuerdo entre Trump, los chinos, los países del BRICS, ¿no?, cuando está Rusia también, en torno a la dirección de la nueva ruta de la seda. Es algo que nunca había ocurrido, porque pues siempre los centros financieros se han encargado de mantener enfrentados a Rusia y los Estados Unidos, o a Rusia y China, como rivales de Oriente contra Occidente, el supuesto choque de civilizaciones que pregonan en la Universidad de Harvard, que es la tesis imperial, la tesis geopolítica, ¿verdad?, de que yo domino una parte del mundo, no te metas, si te metes pues nos vamos a la guerra, que es con lo que han mantenido las cosas después de la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Así que este antagonismo, ¿verdad?, geopolítico imperial se puede romper si Trump, Xi Jinping, Putin y otros dirigentes llevan a cabo estos acuerdos. Como ese es el peligro, entonces acá dentro de los Estados Unidos se está exacerbando el Russiagate, como lo hemos visto en estos días, con acusaciones contra ex colaboradores de Trump, queriéndolo embarrar en que él es aliado de los rusos y que los rusos intervinieron. Ya ha llegado a tal extremo que ya están diciendo que los rusos van a manejar las elecciones en el 2018 aquí en México, y que Putin va a operar con hackers a favor del López Obrador, que ese es el nuevo cuento de Russiagate. Ya lo extendieron para México. Pero bueno, eso puede suceder, es una posibilidad, este acuerdo entre Trump, Xi Jinping y Putin. No es seguro de ninguna manera, pero en caso de ocurrir, pues estaríamos en un momento muy definitorio en la historia de la humanidad. La alianza entre las potencias de Occidente y de Oriente para un proyecto de compartido, como dice Xi Jinping, ¿verdad?, de naciones soberanas que comparten un futuro común, que eso es lo que
el liderato chino está proponiendo. Y ese es el comentario del día de hoy. Muchísimas gracias al maestro Benjamín Castro, y entre quienes hablan de que Rusia podría meterse en las elecciones de México, así de ese tamaño, está el senador ex del PRD, candidato presidencial independiente, Armando Ríos Peter. Gracias a Benjamín Castro. En 3 minutos, la conclusión a todo el programa de hoy por parte de también nuestro invitado vía telefónica, el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro, por favor. ¿No está el maestro José Alfonso? Debe estar. ¿Cómo puede moverse el tablero mundial? Y bueno, usted me volvió a traer, será el sereno de que ese distinguido personaje esté diciendo que Rusia se va a meter en las elecciones de nuestro país el próximo año. Pues me preocupa decirles abiertamente algo que es muy sui generis, ¿no? No sé si se han dado cuenta de cuánto interés tienen una serie de periódicos en estar traduciendo lo que ya John Grillo nos había hace como 4 años acreditaron me equivoqué, Jefferson Morley, quien nos acreditó en su magnífica obra Nuestro Hombre en México toda esta historia que está ahora saliendo de nueva cuenta. Veo ahorita que los portales acaban de subir como noticia importante: EU revela nuevos archivos de Kennedy, punto y coma, detallan viaje de Oswald a México. Y ese detallar viaje de Oswald a México, que ese señor Morley ya nos acreditó recientemente qué ocurrió, qué pasó, y Leonardo Pandura también en algún momento dado nos han acreditado, pues hablan de que desde en aquel entonces Rusia ha jugado un papel importante en la conformación hemisférica. Traerlo ahora a colación me parece que es tratar de ya complicar la difícil credibilidad que se tiene en procesos electorales. Creo que lo cívico, senador Ríos Peter, es hablar de lo que sí se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Eso sí es hacer política de altura, no andar buscando y invocando fantasmas para decir será el sereno, pero esto no va a ocurrir. Rusia no se va a meter y los mexicanos nos vamos a encargar de que eso así ocurra. Sí, totalmente de acuerdo. Están, con el perdón de la expresión, refriteando. Sé que es muy corriente, pero están refriteando mucho de lo que ya se sabe, que ya se había dicho, del viaje de Oswald a México, sus contactos con gente de Rusia y de Cuba. Están insistiendo en que López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría fueron agentes de la CIA, cuando si uno ve que a Díaz Ordaz lo tumban porque Díaz Ordaz intenta rescatar soberanía mexicana en materia financiera en sus acuerdos con Charles de Gaulle, que la CIA actúa en contra de Díaz Ordaz, como que hace cortocircuito. Pero bueno, habrá que ver cuál va a ser la postura de Putin luego de que se cumpla el centenario de la Revolución de Octubre. Maestro Suárez del Real, muchísimas gracias. Al contrario, un placer como siempre estar con usted, maestro Santa Cruz. Igualmente, y el placer ha sido de todo el equipo que encabeza y dirige Celeste Sáenz de Miera, quien seguramente estará con nosotros ya habitualmente, como lo es habitualmente, el próximo lunes. 2 antes de las 6, quédese con Ivonne de la Cruz en la noticia. Por lo pronto, Jorge Santa Cruz les desea lo mejor este fin de semana. Muy buenas tardes, México.